Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Simplemente. Este es el segundo video de la serie de cambios de estado de la materia. Hoy vamos a ver qué son los diagramas de fases, la utilidad que tiene trabajar con ellos y veremos conceptos importantes como el punto de fusión y el punto de ebullición. Como vimos en el video anterior, los cambios de estado de la materia se producen debido a variaciones de temperatura y o presión. Existen gráficos llamados diagramas de fases que nos permiten determinar en qué estado de agregación se encuentra una sustancia ante ciertas condiciones de temperatura y presión. El gráfico que vemos en este caso corresponde al diagrama de fases del agua. Es muy importante remarcar que estos gráficos son diferentes para cada sustancia, ya que cada sustancia tiene sus propias características y comportamiento ante variaciones de temperatura y presión. Los diagramas de fases más utilizados, como el que vemos, son del tipo presión versus temperatura. Es decir, la presión suele estar en el eje Y, mientras que la temperatura está en el eje X. Cada variable tiene su propia unidad de medida. En este caso, utilizaremos la presión en atmósferas y la temperatura en grados Celsius o también llamado grados centígrados. Algo que me parece útil mencionar es que en este tipo de gráficos, cuando hablamos de presión constante, nos debemos mover de manera horizontal, mientras que si hablamos de temperatura constante, nos debemos mover de manera vertical a través del gráfico. Recordemos que constante significa que una variable no cambia su valor durante un proceso. Ahora sí, veamos qué información podemos obtener a partir de este tipo de gráficos. En un diagrama de fases hay regiones. Cada región corresponde a un estado de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Como dijimos, estos gráficos son de gran utilidad porque nos permiten determinar en qué estado de agregación se encuentra una sustancia, en este caso el agua, para cada combinación de presión y temperatura. Por ejemplo, en el punto A, determinado por una temperatura de menos 25 grados centígrados y una presión de 0,001 atmósferas, vemos que el agua se encuentra en estado sólido, porque nos ubicamos en la región de estado sólido. Ahora, si mantenemos la presión constante y aumentamos la temperatura hasta el punto B, es decir, nos movemos horizontalmente manteniendo 0,001 atmósferas y aumentamos la temperatura hasta 60 grados centígrados, vemos que ahora el agua, en estas nuevas condiciones, se encuentra en estado gaseoso. Por último, si ahora mantenemos la temperatura constante en 60 grados centígrados y aumentamos la presión hasta 1 atmósferas, ubicamos al punto C, donde ahora el agua está en estado líquido. Notemos que las regiones de cada estado de agregación están delimitadas por curvas. Las curvas que separan cada uno de los estados de agregación se conocen como curvas de cambio de estado o curvas de equilibrio. Cuando nos movemos de una región a otra a través de variaciones de temperatura y o presión, como vimos recién, cruzamos algunas de estas curvas, lo que representa un cambio de estado. Generalmente, en un diagrama de fases hay tres curvas de cambio de estado. La curva de fusión, que representa las condiciones de temperatura y presión donde coexisten el estado sólido y el estado líquido. La curva de vaporización, que indica las condiciones de temperatura y presión donde coexisten el estado líquido y el estado gaseoso. Y la curva de sublimación, que representa las condiciones de temperatura y presión donde coexisten el estado sólido y el estado gaseoso. Cualquier combinación de temperatura y presión que nos haga caer en un punto sobre alguna de estas curvas indica que en dichas condiciones ocurrirá un cambio de estado y habrá dos estados de agregación en equilibrio. Por ejemplo, con una presión de 0,2 atmósferas y una temperatura de 60 grados centígrados, ubicamos al punto D, que cae sobre la curva de vaporización, lo cual nos indica que en dichas condiciones hay un equilibrio líquido-vapor y ambos estados de agregación coexisten simultáneamente.
Teniendo esto en mente, veamos dos conceptos muy importantes, el punto de fusión y el punto de ebullición. El punto de fusión es la temperatura a la que una sustancia pasa de estado sólido a líquido o viceversa a una determinada presión. Por su parte, el punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a gaseoso o viceversa, es decir, de gaseoso a líquido, a una determinada presión. Veamos cómo podemos obtener dichos puntos a partir del diagrama de fases. Imaginemos que nos piden hallar el punto de ebullición y fusión del agua a 50 atmósferas de presión. Para ello, primero ubicamos la presión de trabajo y nos movemos horizontalmente en el gráfico, es decir, a presión constante. El cruce con la curva de fusión nos indicará a qué temperatura ocurre el cambio de estado de sólido a líquido o viceversa, por lo que esta temperatura corresponde al punto de fusión a dicha presión. En este caso, el punto de fusión del agua a 50 atmósferas es de menos 1,2 grados centígrados. Por su parte, el cruce con la curva de vaporización nos indicará la temperatura a la que ocurre el cambio de estado líquido a gaseoso o viceversa, es decir, de gaseoso a líquido. Por lo que así encontramos el punto de ebullición de dicha sustancia a la presión establecida. En este caso, el punto de ebullición del agua a 50 atmósferas es de 263 grados Celsius. Como vemos, tanto el punto de ebullición como el punto de fusión representan temperaturas, por lo que siempre tendrán unidades de medida de temperatura, como en este ejemplo, grados Celsius. Utilizando el diagrama de fases y siguiendo el mismo procedimiento, podemos encontrar los puntos de fusión y ebullición de una sustancia a distintas presiones. Por ejemplo, para el caso del agua y una presión de 10 atmósferas, el punto de fusión es de menos 0,6 grados Celsius y el punto de ebullición del agua a esa presión de trabajo es de 179 grados Celsius. Cuando el punto de ebullición y fusión se determinan para la presión normal, es decir, presión atmosférica, que corresponde a una presión igual a una atmósfera, se los llama puntos de ebullición normal y punto de fusión normal. Para el caso del agua, su punto de ebullición normal es de 100 grados centígrados y su punto de fusión normal es de 0 grados Celsius. A partir de estos ejemplos podemos notar cómo tanto el punto de ebullición como el punto de fusión de una sustancia dependen de la presión a la cual se están evaluando. Para el caso del agua, notemos cómo a presiones más bajas el punto de ebullición disminuye, lo que explica por qué, por ejemplo, el agua hierve a menos de 100 grados centígrados en la cima de una montaña, donde la presión es menor. Y por su parte, en condiciones de alta presión, el agua puede permanecer en estado líquido incluso a temperaturas muy altas, y esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se trabaja en la cocina con una olla a presión. Por último, veamos otros dos puntos importantes que generalmente encontramos en los diagramas de fases. Uno de ellos es el punto triple, que nos indica las condiciones de temperatura y presión en donde coexisten los tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Para el caso del agua, este punto se ubica a una presión de 0,006 atmósferas y 0,01 grados Celsius de temperatura. El otro punto importante es el punto crítico. Este punto marca la temperatura y la presión por encima de las cuales no existe distinción entre estado líquido y estado gaseoso, formándose lo que se llama un fluido supercrítico. Para el caso del agua, este punto se ubica a una presión de 218 atmósferas y una temperatura de 374 grados Celsius. A temperaturas y presiones mayores a estas, nos encontramos en una nueva región llamada región supercrítica.
A modo de resumen, podemos decir que los diagramas de fases son gráficos de gran utilidad, ya que nos brindan mucha información sobre una sustancia. En un solo gráfico se relacionan los estados de agregación y las curvas de cambio de estado, permitiéndonos saber cómo las condiciones de temperatura y presión afectan al estado de agregación de una sustancia. Además, podemos obtener datos muy útiles como el punto de fusión y el punto de ebullición de una sustancia a una determinada presión, como también conocer las condiciones de su punto triple y punto crítico. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya sido útil. No se olviden de suscribirse al canal. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video de Simplemente.